para colocar casos que he considerado, de todos los que teníamos del grupo, casos que he considerado interesantes. He intentado poner al menos un caso de cada hueso del cuerpo. Este caso que os voy a poner por aquí es el primero que operé con este sistema, fue el segundo que se operó en España. Andrés Sánchez me ganó por un día, puso su primera placa de Arix el día antes que yo. Este paciente era un lulú de Pomerania, 7 meses y pesaba poco más de 1 kilo, era un paciente realmente diminuto. En aquel momento yo no contaba con los sistemas de implantes de Arix y le puse la placa que tenía en aquel momento. Coloqué una placa bloqueada con tornillos de 2.0 y realmente, pues viéndolo a toro pasado, pues se ve que son unos tornillos muy, muy gordotes para este hueso tan fino. Yo ya había avisado a la propietaria que los perros tan pequeños, en fracturas de radio, en fractura de tibia, siempre hay que quitar los implantes y siempre hay que quitar los implantes despacio porque se nos puede refracturar el hueso. En este caso se nos refracturó el hueso en el orificio del tornillo más distal. ¿Qué es lo que hicimos? Volvimos a intervenir. Y en este caso, en vez de colocar una placa de 2.0, colocamos una placa de 1.5, de 1.2. Elegimos, en este caso, una placa de las más grandes, una placa en T reforzada, de forma que me permitiera colocar 3 tornillos en mi fragmento distal y colocar la parte de refuerzo en la fractura para intentar no tener más complicaciones. Aquí podemos ver la cicatrización de la fractura. Este perro caminaba sin ningún tipo de problemas desde el mismo día de la cirugía, cuando se despertó de la anestesia. Y fuimos retirando, como le había avisado a la propietaria, los tornillos despacito para que estos huesos tan diminutos vuelvan a aprender a cargar cargas y no tengamos complicaciones. Retiramos todos los tornillos, dejamos la placa unas semanas más. Y aquí podéis ver la retirada completa de los implantes. Este hueso, pues la verdad es que da todavía un poquito de miedo. Tenemos un radio súper finito, con aquí poquita densidad ósea, y tenemos un cúbito que es un pelo, literalmente. Lo que estáis viendo en vuestras pantallas es más grande que la realidad. Esta es la evolución al mes. Este perrito todavía está muy bien y no se ha roto más patas ni esta otra vez. Este caso que os presento aquí me parece interesante porque fue un paciente, un gato jovencito de 1 año, que fue reintervenido con fijador externo con poco éxito. Llevaba 2 meses con el fijador externo y todavía no había cicatrizado, con lo que le quitamos lo que llevaba y decidimos intervenir con una placa de 1.2. Colocamos, como hemos comentado antes, un sistema elástico. Realmente toda la zona del centro, toda la zona del calle de fractura, no colocamos cerca ningún tornillo para que fuera una estructura más elástica, más flexible y diéramos oportunidad a la biología. Aquí podemos ver la evolución de la fractura y la cicatrización completa en este caso. Este caso que os presento ahora es una fractura más compleja. Es una fractura de radio y cúbito proximal y además es una fractura articular y conminuta, con lo que tenemos que intentar, o tenemos mejor dicho que conseguir, que la parte articular sea perfecta, porque si no, no irán bien las cosas. En este caso, lo que hicimos fue reducir primero la fractura de cúbito. Colocamos, como veis a la derecha, una plaquita azul, una plaquita de 1.2, en la que además utilizamos a través de la placa un tornillo de compresión para poder pescar este trozo de la fractura. Y en el radio colocamos una placa más sencilla, una placa de 1.5 con 3 tornillos proximales y 4 tornillos distales. El siguiente caso que os presento es un caso complicado, es un caso en el que tuvimos una fractura compleja de pelvis y además era un gato de la calle. En la clínica veterinaria colaboramos con varias protectoras y este fue un gato callejero, un gato feral, que nos trajeron para operar. Lo que hicimos en este caso, en primer lugar, fue hacer una osteotomía del trocánter mayor para poder tener una buena visualización del acetábulo. La primera parte de la cirugía colocamos esta agujita para poder reducir la fractura que teníamos en el cuerpo del ilio y después colocamos la placa por dorsal. Esta placa o esta radiografía me gusta ponerla porque realmente se ve lo bien que se puede contornear la placa para adaptarnos a la superficie del hueso, en este caso de la pelvis. Y aquí también hay que tener en cuenta un detalle,
que colocamos distintos grosores de tornillo. Como la placa nos admite tornillos de 2.0 y 1.5, estos dos tornillos que estaban más próximos al acetábulo, que teníamos un fragmento de hueso mucho más pequeñito, los colocamos de 1.5 y el resto lo colocamos de 2.0. Y luego fijamos la osteotomía del trocánter mayor con 2 agujas y una banda de tensión. La aguja esta me quedó un poquito larga, al colocarla no clavé en la segunda cortical y preferí no recolocarla porque era un gato de tamaño pequeño, el fragmento que habíamos cortado del trocánter mayor era pequeñito, con lo que dejé la aguja como si tratara de un clavo de Rus. De este gato es una pena, no puedo presentaros la evolución y el seguimiento porque le volvieron a soltar en su colonia felina y ahora que ya no tiene la pata rota, no se deja coger y corre bastante bien. El siguiente caso es una fractura de tibia proximal. Este gato se escapó y volvió con esta fractura. Y lo que hicimos fue colocar una placa de las de TPLO. Lo que hicimos con esta placa, porque no tiene esta curvatura, porque es un gato y no un perro, la enderezamos con las grifas y la planteamos aquí. Colocamos una placa de TPLO reforzada con tornillos de 1.5. El tornillo que veis plateadito aquí en distal es un tornillo de cortical y este tornillo que tenemos por aquí es un tornillo de cortical también porque necesitábamos angularlo suficientemente bien. Este caso es Duque, un gato común europeo de 8 meses que se cayó por la ventana y presenta esta fractura de tibia. Colocamos una placa con esa configuración elástica que os comenté. La placa está un poquito contorneada, la llevaba ya contorneada, fijándome en la tibia de la otra extremidad. Como teníamos para comparar, doblé la placa y entramos a quirófano ya con la curvatura perfecta para poder colocarla bien. El siguiente caso que os presento es un gatito que se llama Mono, se escapó justo antes de la cuarentena y se fracturó el fémur. Lo que decidimos hacer en este caso fue primero alinear la fractura con una aguja de Kirchner, la colocamos de forma normógrada. Lo que hago en estos casos es que voy resbalando desde el trocánter mayor en dirección hacia la cabeza del fémur y pim, 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 se me cuela y me cae en la fosa intertrocantérica. A través de ahí la voy colocando y reducimos la fractura. La ventaja de utilizar una aguja en esta fractura son dos. Primero, que al ser una configuración plate road nos va a dar mucha más resistencia al sistema, es mucho más difícil que se nos rompa una placa en la que hemos colocado una aguja, a pesar de que sea una aguja finita, que un caso en el que solamente hemos colocado una placa. Y además tiene otra ventaja muy grande, que es que una vez que yo he reducido la fractura, me permite trabajar sin pinzas. Me da igual la pinza que utilicemos, pero siempre las pinzas de reducción de hueso son pinzas agresivas, con lo que vamos a dañar menos el tejido blando. En este caso, cuando terminé la cirugía, hicimos el control radiológico, como podéis ver, y yo no me quedé tranquilo. Esa aguja a nivel de trocánter mayor está un poquito más larga de lo que a mí me hubiera gustado y le puede irritar el ciático al gato. Y estos tornillos no medí bien y realmente quedaron un poquito cortos, con lo que decidí volver a entrar a quirófano. Yo siempre que termino de operar una cirugía de traumatología o una cirugía de ortopedia, pido un paño para la mesa donde tengo todo el instrumental, la tapo, nadie toca ahí, hago el control radiológico, veo que todo está bien, si todo está bien, despierto al paciente y recojo el instrumental, pero si todo no está bien, ese es el momento de solucionarlo. Nos supone, con un paciente en estas características, 5, 10, 15 minutos más. Lo solucionamos y nos vamos a dormir tranquilamente a casa. Yo con esto, siendo un gato que los gatos saltan desde el primer día, no me quedaba tranquilo, con lo que volvimos a quirófano, reintervenimos, quitamos los tornillos que eran cortos, pusimos unos tornillos de un tamaño adecuado y doblamos bien la aguja para que no tuviera ningún tipo de problemas con el nervio ciático. El último caso de los míos que os presento es una fractura de la porción lateral del cóndilo del húmero. Es una fractura de un Yorkshire pequeñito de tamaño, pero muy gordo, y además era un paciente muy grande. ¿Qué hicimos en este caso para solucionar la fractura? Lo primero, cogí mi aguja de Kirchner y la pasé de forma retrógrada, es decir, desde el foco de fractura, a través de la cresta epicondilar. La dejé pasada y la puntita asomando por el foco de fractura. Desde la parte articular, desde el cóndilo,
desde el centro del cóndilo, hice un taladro desde lo que sería en este caso medial hacia lateral. Reduje la fractura, coloqué la aguja, coloqué una pinza de 2 puntas y coloqué el tornillo. Y en este caso ya teníamos reducida y solucionada la fractura, tratándose, como os he comentado antes, de un perro mayor de edad, tenía 9 años, y estando muy, muy gordito, no me la quise jugar, no quise dejarle solamente con el tornillo y con la aguja, y decidí colocar una placa de 1.2 en la cresta epicondilar. Y este perro todavía no le he hecho el control radiológico, lo he operado hace 3 semanas, pero camina con total normalidad. Y ahora vamos a colocar, os voy a presentar una serie de casos de mis compañeros, ¿vale? He ido, ya digo, recopilando de otra serie de huesos para intentar presentaros un caso clínico al menos de cada hueso del cuerpo. Aquí vamos a ver ahora 2 fracturas de mandíbula. El caso clínico es de mi compañero José Luis Martínez y me gusta mucho presentar estos casos porque se ve el contorneo de la placa, se ve la posibilidad que nos da este sistema ARIX-VET para pacientes miniatura, para poder solucionar este tipo de fracturas. De hecho, el sistema ARIX venía de sistemas de maxilofacial de humana, con lo que realmente estas placas están pensadas, originariamente estaban pensadas justo para esto. Aquí podemos ver otro paciente más grande con otra fractura de mandíbula, también es un caso de José Luis, en el que podemos ver cómo se ha solucionado. Esta fractura además tiene una aguja que se ha colocado desde la parte de abajo de la mandíbula como fijación temporal para no tener que usar ningún tipo de pinzas. Luego colocamos la placa y en este caso, como la aguja nos seguía ayudando, la dejamos colocada en su sitio. El siguiente caso que os presento es un caso de un paciente muy pequeño. Estamos hablando de un gatito de 2,5 kilos y de 8 meses y es una fractura del cuello de la escápula. Es una fractura que hay que estabilizar sí o sí por las estructuras nerviosas que pasan a este nivel. Y aquí podemos ver cómo el compañero solucionó la fractura con una placa de 1.2 con tornillos de bloqueo. En este caso está hecho por mi compañero Diego Novoa. Él trabaja en Barcelona a pesar de que sea Vigo. Igual es un compañero con el que hablamos a menudo a pesar de que esté lejos y compartimos muchos casos clínicos. El siguiente caso que os presento es un caso complejo. Es un caso de esos que te hacen sudar antes, durante y después de la cirugía. Es un gato paracaidista, es un gato que se cayó por la ventana y era un gato politraumatizado. No tenía solamente esta fractura, sino tenía una contusión pulmonar y otra serie de problemas graves, con lo que la resolución de la fractura tuvo que demorarse más de un mes, con lo que ya de por sí el húmero es el hueso más complejo. Una fractura en Y con minuta como es esta, pues es las peores fracturas a las que nos podemos enfrentar. Y encima lleva más de un mes. Lo intervino Andrés Sánchez y aquí podéis ver lo que hizo en este caso. La primera parte de la fractura es el abordaje y cómo solemos intervenir este tipo de casos tan complejos es con una osteotomía más distal del cúbito de lo habitual, una osteotomía del anconio, del olecranon, puede producir retrasos de la cicatrización y una tenotomía del tríceps pues también puede ser un caso complejo. En este caso, lo que hacemos es una osteotomía de cúbito un poquito más distal, que luego reponemos con una aguja y además hay que suturar el ligamento anular entre el radio y el cúbito. Aquí Andrés optó por colocar un tornillo de compresión para poder solucionar la fractura articular y luego el resto de la fractura lo solucionó con 2 placas ARIX-VET de 2.0. Aquí podemos verlo, las 2 posiciones y al compañero que lo intervino. Atenea, este caso es curioso también porque realmente es una fractura articular que tenemos que dejar perfecta de un paciente muy, muy pequeñito. Lo intervino Diego Novoa y lo que hizo fue colocar primero una aguja para solucionar la fractura y una vez que tenemos la fractura solucionada, colocamos una placa, en este caso de 1.2, la placa más pequeñita que hay, con tornillos de bloqueo, para realmente sujetar bien toda la tracción que ejerce el tríceps sobre esta fractura. El siguiente caso que os presento es un caso también complejo, es lo que llamamos una fractura de Montegia, una fractura proximal de cúbito con luxación de la cabeza del radio.
lo intervino Andrés Maza y decidió colocar una placa de 1.2 para solucionar la fractura de cúbito y un tornillo para solucionar la luxación de la cabeza del radio. El siguiente caso que os presento es una fractura de metacarpianos de un lindo gatito, lo hizo mi compañero Gonzalo, y aquí podemos ver también uno de los trucos que utiliza él a menudo, Gonzalo Perasolo, y se ayuda de distintas estrategias para que nadie le tenga que ayudar y poder trabajar con comodidad. Aquí estamos utilizando unas agujas azules, unas agujas hipodérmicas, para poder separar los tendones en este caso. Era un gato que tenía una cavidad medular muy pequeña y no cabían las agujas con las que normalmente solucionamos este tipo de fracturas, y por lo que optó el compañero fue por colocar dos placas de 1.2 para solucionar la fractura. Aquí podemos ver que colocó tornillos azules, que son tornillos de bloqueo, y tornillos dorados, que son tornillos de cortical, dependiendo de las necesidades en cada caso. Este caso os lo he avanzado antes cuando hemos hablado de las placas de TPLO y las placas tanto en trébol como las otras, y realmente es porque la curvatura del ala del lignum es bastante similar a la tibia y podemos ver la perfecta resolución de esta fractura con la placa que ya viene premoldeada. Esta fractura de fémur es una fractura muy compleja, es una fractura no reducible. Y Andrés, cuando se enfrentó a esta fractura, pues dijo, esta fractura no puedo armar todo el puzzle, no puedo componer todo el hueso como estaba, con lo que vamos a hacer una configuración flexible, pero a la vez suficientemente estable. Entonces podemos plantear dos opciones, una configuración plate rope o dos placas ortogonales. Colocar dos placas ortogonales realmente es una opción muy válida con este tipo de placas y sobre todo con este tipo de fracturas. Lo que hacemos es que recomponemos la longitud del hueso con la medida que hemos hecho de la extremidad contralateral, llevamos la placa ya premoldeada y colocamos dos placas ortogonales, dos placas en planos distintos para poder asumir todas las fuerzas que se van a ejercer sobre esta fractura. Aquí podemos ver la evolución del caso, el pedazo de callo de fractura que nos ha hecho. Este caso que os presento a continuación es un caso que ha operado mi compañero Rodrigo Zuña. Es una fractura muy distal, pero si os fijáis no es una fractura Salter-Harris, a pesar de que el gato sea jovencito, la fractura Salter-Harris vendría por aquí. Esto es una fractura supracondilia de fémur. ¿Cómo decidió operarla el compañero? Primero colocamos dos agujas cruzadas para una estabilización primaria de la fractura y a continuación colocamos una placa de 2.0 de estas de palo de hockey o de palo de golf. Realmente, si os fijáis, hemos reducido primero con las agujas, después hemos colocado la placa y si las agujas no nos molestan, las dejamos, que siempre nos dará una fijación adicional. Aquí veis a Rodrigo, que también le conocéis todos. Rodrigo es mexicano, vive en España y ha estado pues, dando conferencias por México en numerosas ocasiones. Este caso que os presento es un caso de Gonzalo Belmonte. Tenemos un perrito mestizo de 8 años, 4,5 kilos, con una rotura bilateral del ligamento cruzado craneal. Si os fijáis en la radiografía de la izquierda, tenemos un ángulo de la meseta tibial normal y aquí tenemos en la radiografía de la derecha, en la pata izquierda, un ángulo de la meseta tibial muy inclinado. ¿Qué decidió el compañero? En el caso que tenemos una inclinación normal de la meseta tibial, utilizó una TTA con titanio poroso y en el otro caso una ostectomía en cuña. Viendo esta cirugía, pues realmente quizá el corte fue un poquito más caudal de la cuenta y tratándose de un perro con una lesión de ligamento cruzado bilateral, cargó mucho peso desde el principio, con lo que tuvimos una complicación, tuvimos una fractura muy difícil a nivel de tibia proximal. ¿Qué es lo que decidió hacer Gonzalo? Colocar una placa, como podéis ver aquí, una placa de las de palo de golf, la colocó del revés y para poder hacerlo lo que hizo, la dobló. Como viene contorneada en un sentido, con las grifas la contorneó en el otro. Y lo que sí es muy importante, lo que os comentaba antes, colocar los tapones en los orificios para que no tengamos problema de deformar el orificio y perder agarre a la hora del bloqueo.
Gonzalo además tiene una técnica que me enseñó y me gusta mucho, es delimitarse los bordes de las articulaciones con agujitas hipodérmicas, de forma que conocemos los márgenes en los que podemos trabajar. Viendo esta placa colocada, tenemos 2 tornillos en la parte distal, 3 tornillos en la parte proximal, y teniendo en cuenta que va a ser un perro que va a cargar peso en esa pata desde el primer día, pues realmente uno no se queda tranquilo del todo. Uno no se queda tranquilo del todo, y lo que decidió Gonzalo fue colocar una placa ortogonal por caudal. Por delante ya no teníamos espacio con las agujas y con la banda de tensión, y esto es la resolución final de la fractura. Este perro ahora mismo está caminando con completa normalidad. El siguiente caso que os presento, y ahora voy a presentar varias fracturas de tibia. Vamos a empezar con fracturas complejas y vamos a terminar con fracturas mucho más complejas. Es una fractura de tibia espiroidea larga, y además, si os fijáis aquí, en el fragmento distal tenemos un huequito muy pequeño. Tenemos muy poquito espacio para colocar tornillos. ¿Qué decidió hacer Diego en este caso? Colocar 2 placas ortogonales, además con un abordaje de estos que hablamos antes, open but do not touch. Colocó una placa de 2.0 por la cara medial y una placa de 1.2 por la cara craneal. Aquí podemos ver en detalle, esta imagen es muy bonita, cómo se ve la guía en la que podemos angular la broca y sobre todo estando trabajando tan próximos a el final de la pata, tan próximos a la articulación en esta fractura tan distal. Podéis ver el ángulo tan grande que nos permite y el margen de juego que nos da. Aquí podemos ver el abordaje que hizo Diego, un abordaje de open but do not touch. El siguiente caso que os presento es un poquito más complicado que el anterior. Era un gatito esfín de 1 año y 3 meses con una fractura de tibia, un poquito más compleja porque ya era una fractura en mariposa, ya teníamos 3 fragmentos. ¿Qué decidió hacer en este caso Rodrigo? Colocar una placa de 2.0 por medial, perdón, de 2.0 por medial y una placa de 1.2 por craneal. Y hizo un abordaje open but do not touch. Aquí podemos ver las 2 plaquitas colocadas y el abordaje tan bonito que hizo Rodrigo, que no se ve ni una gotita de sangre. Aquí en esta imagen, a la izquierda podemos ver la imagen posoperatoria y a la derecha la consolidación de la fractura. Este caso que os presento ya es rizar un poquito más el rizo, la fractura de tibia. Es un caso que operó José Antonio Segurado, que es un buen compañero también. Y tenemos una fractura bastante compleja, pero además, si le damos en detalle, en el fragmento proximal tenemos una fisura que nos complica un poquito más la vida. ¿Qué decidimos? Nuevamente, placas ortogonales, placa de 2.0 por medial y placa de 1.2 por craneal. Aquí os presento a José Antonio. El caso que os presento ahora es un caso más difícil de planear porque para solucionar el ligamento, la rotura del ligamento cruzado, es un caso en el que tenemos un ángulo de la meseta tibial muy inclinado. Seguramente este perro, pues cuando era jovencito, tuvo una fractura por avulsión de la meseta y la tuberosidad tibial, con lo que tenemos esta tibia absolutamente deformada. ¿Qué cirugía vamos a hacer aquí? Pues realmente plantear una TTA, que es la cirugía que solemos plantear en estos casos como primera opción. Es complicado. Una TPLO, una ostectomía en cuña, una CBLO, pues realmente midiendo y comparando con la otra pata, lo que decidió hacer Andrés fue colocar una plaquita en trébol haciendo una ostectomía en cuña. Aquí podéis ver lo bien que se adapta el implante. Tenemos este tornillo que es de cortical y este tornillo de aquí que es de bloqueo. Realmente esta es la resolución para poder compensar, y aquí os fijáis que hemos dejado la superficie de la meseta tibial con 7 grados menos de realmente lo que tenía originalmente la otra pata. Y para terminar, una artrodesis de tarso hecha con el sistema ArixVet, hecho por José Luis. Perdón, y el último caso que tenemos por aquí es una fractura de falanges, una placa tan pequeña que nos permite operar falanges. Antes era impensable que hiciéramos esto, pues fijaos. Pues hasta aquí ha llegado la charla, espero que os haya gustado.